Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coho, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 8:03 de la mañana del 1 de octubre del 2025 en Noticias con Café. Aquí en el mundo entero usted escucha Bonita Radio y esta mañana definitivamente tenemos que hablar de Gaza, lo que está ocurriendo con la flotilla Semut. También lo que en lugar de apostar a la no guerra, se enorgullecen algunos fotutos del Partido Nuevo Progresista, sobre todo contratistas que viven de la chequera del pueblo. Y definitivamente el cierre gubernamental federal es importante, lo que impacta a Puerto Rico y que sepamos cuáles son las agencias que se estarían impactando y donde usted no puede recibir servicios si es que tiene que ir a una agencia federal, lo que significa que sobre 750,000 personas de ese gobierno estén hoy en el limbo porque no se llegó a un acuerdo entre demócratas y republicanos para firmar el presupuesto. Lo que no dice el gobierno de Puerto Rico sobre el aumento al servicio de energía eléctrica, un 8% que entra en vigor hoy. Y definitivamente los contextos en que esto se da en Puerto Rico en medio de cierre de negocios. Y lo que ocurre con el contrato de New Fortress Gasifera, que es la que está proveyendo gas al gobierno de Puerto Rico, que es parte de las excusas que están dando para aumentar desde el negociado de energía ese 8% a la factura de energía eléctrica. Vamos a ustedes agradecida porque hayan estado ahí. Empezó el mes. Nos ponemos las pilas el 25 de este mes. Nos vamos a reunir como siempre en nuestro segundo encuentro de bonitos entre las 2 y las 6 de la tarde en el Paseo Tablado de Guaynabo frente al 515. Desen la vuelta, compartan lo que puedan con nosotros, pero más importante aún, hablemos de lo que debe ser el futuro del periodismo independiente, desde esa visión que tenemos en Bonita Radio de seguirlo empujando, de mientras estemos aquí y querramos hacer periodismo independiente, vamos a estar de frente a estos micrófonos y en todas las plataformas que siempre nos abren la puerta en las nuevas tecnologías y en las nuevas maneras de producir periodismo. Recuerden, estamos en este chat, si les parece y pueden donar, empezando el mes, lo pueden hacer siempre que estemos en vivo. Por ahí llegó Nelson Guzmán primero, raro que Florence no esté, llegó como quinta, saludos Florence. Tito Crespo, Irisita Delgado, Tata Díaz desde Winter Garden, Florida, Vivian López, no, Tata está en Puerto Rico y va para el encuentro de los bonitos, o viene. Vivian López, por ahí está también Luis Daniel Ortiz, Carles Baratabo, Drogo, Marisabel Santiago, Isabel Ortiz, Edgardo Núñez, Mick Bernie, Hilda Rodríguez, Sheila Concepción, Héctor Navedo, Carlos López, mucha gente nueva. María Isabel Santiago, Iber Grajales, María Pérez, Efraín Borrero, Iber Cardalda, Ed Méndez, Irvin Maldonado, María Judith Colón, desde Ciudad de Panamá. Pero tú vas a seguir viajando. Ustedes sí que gozan. Yo no digo nada porque yo también lo tengo que hacer para poder desconectarme. Rosa González, Mildred Lozada, Criselia de Vázquez, te echaba de menos, María Buzó,
También está por ahí Zoel, Iset de León Alicea y Rita Guzmán. Vamos a las informaciones. Yo les he dicho que no voy a dejar a Gaza y definitivamente lo que es más importante en las últimas horas es que ustedes saben que la flotilla, que es el grupo de 497 personas de 46 países que están en sobre 50 embarcaciones de camino desde Barcelona, salieron hace ya más de 8 o 9 días, hacia Gaza a entregar ayuda humanitaria, están precisamente a menos de 110 millas náuticas hace unas horas de la costa de Palestina. Lo más importante en este momento es que sí ha habido intervención del gobierno de Israel a través de su marina de guerra, y esta periodista argentina está narrando desde uno de esas embarcaciones lo que ocurrió. Se afectaron las comunicaciones de por lo menos 3 embarcaciones. Sí, hubo drones que intervinieron y le tumbaron las comunicaciones, etcétera. Hasta el momento no ha habido ninguna pérdida de vida, sino obviamente la amenaza que se cierne sobre ellos en términos de lo que quiere hacer Israel, porque ya entraron a la zona que Israel arbitrariamente ha establecido como la zona de bloqueo para no llevar ayuda humanitaria a Gaza. Esa zona anaranjada que está narrando la colega periodista precisamente ha provocado que España e Italia, que habían enviado flotas, buques, para proteger a la flotilla en camino hacia Gaza, se retiraran porque entraron en esa zona que arbitrariamente, vuelvo y repito, Israel ha establecido que es la zona en que no se puede entrar y la que prohíbe y bloquea la posibilidad que se le lleve ayuda humanitaria a Gaza. Si ustedes quieren escuchar a través de las redes lo que están narrando directamente desde allí periodistas del mundo, lo pueden hacer a través, por ejemplo, de la intervención que tiene el servicio de noticias de televisión española, pero también lo pueden hacer a través de Twitter e Instagram, básicamente en las páginas de la Flotilla Global Semud. Para que ustedes tengan una idea, lo que narró, y ya nosotros colocamos desde esta madrugada en nuestras redes, la televisión española, es como este activista de español a bordo de la flotilla les narra: nuestras ganas suben, la determinación es máxima. Simón Vidal denunció eso en el canal 24 horas de televisión española y obviamente denuncia lo que le parece un grave delito, porque son peligrosas maniobras que se están realizando desde la Marina de Guerra de Israel para tratar de detener a la flotilla. Lo que está tratando de hacer la flotilla con toda la cobertura, que a mí me parece increíblemente bien utilizada, lo que son las redes sociales y el alcance que tiene esta nueva manera de producir periodismo instantáneamente, incluso en zonas de conflicto bélico. Es precisamente que los ojos del mundo se posicionen allí para tratar de detener esa ofensiva y la amenaza que se cierne sobre la flotilla para que no pueda descargar la ayuda humanitaria. Esta otra colega, que es una colega mexicana que hace cobertura desde una de las embarcaciones, que incluso está solicitándole a su universidad, Arlín Medrano, a la Universidad Autónoma de México, que maneje el asunto de Gaza y condene lo que está ocurriendo entre Israel contra el pueblo palestino. También hace una cobertura y menciona puntualmente cuáles fueron los buques que fueron intervenidos, etcétera. Yo no voy a dejar a Gaza. Yo creo que es la responsabilidad del periodismo bona fide
que se entiende como tal, dar la información que está ocurriendo, sobre todo, independientemente de las reuniones o no reuniones. Entiendo que Hamás estaba reunido en Egipto también para tratar de establecer otro mecanismo de comunicación para cesar para que pueda cesar de parte de Israel lo que lo mantiene bombardeando constantemente a Gaza. La cobertura de la flotilla me parece importante, porque es la ayuda a la gente. Y eso lo vamos a hacer y lo vamos a insistir desde Bonita Radio. Yo, como contraste, quisiera traer lo que hace en los fotutos del Partido Nuevo Progresista constantemente en sus redes, vanagloriándose de lo que está ocurriendo en Puerto Rico y que muchas organizaciones, incluidas Madres contra la Guerra, denuncian que es la remilitarización de Puerto Rico. Y nosotros hemos visto cómo desde que el presidente Donald Trump anunció que quería intervenir a Venezuela, que ha intervenido con 2 embarcaciones alegando que son personas que están traficando droga hacia el Caribe y que también llegan a Estados Unidos, que nunca han presentado evidencia para eso, pero bombardearon y mataron personas según ellos. Nunca hemos sabido los nombres, nunca hemos sabido nada. En Puerto Rico hay gente que vive de la chequera del pueblo, como Anthony Maceira, que se vanagloria de que tiene una columna en una publicación del Congreso de Estados Unidos donde él va a traducirle a Tomás Rivera Chats la información que recibe de parte de los congresistas cuando se ha reunido. La semana pasada entiendo que también estaba en una reunión, por lo menos en 3 ocasiones bajo esta administración. No vi a Anthony Maceira en la foto, pero sabemos que tiene un contrato de sobre $225,000 hasta diciembre, que empezó en julio, para hacer trabajo supuestamente federal desde la oficina de Tomás Rivera Chats. Pues tiene la babilla de hacer ese comentario, que apoyan la militarización de Puerto Rico en favor de lo que quiere hacer Estados Unidos en el mundo. Me imagino, porque si hay un conflicto mayor, yo me imagino que él sabe que los que van también son los miembros de las Fuerzas Armadas que son puertorriqueños. Y yo creo que ese es el contraste que debemos siempre tener claro y de frente. ¿Quiénes son los que hablan por el gobierno de Puerto Rico en diferentes instancias? Desde los medios de comunicación que están creando precisamente para tratar de combatir el periodismo que está haciendo su trabajo, sobre todo el independiente, y está denunciando y poniendo los puntos sobre las IES, sobre lo que está ocurriendo en términos de militarización en Puerto Rico y militarización y aquellos que apoyan al Estado de Israel contra el Estado de Palestina. Dicho eso, vamos al gobierno federal, ese que debería estar hablando Anthony Maceira de qué va a hacer su presidente del Senado con relación a lo que está ocurriendo en Estados Unidos con un gobierno federal que tuvo que cerrar efectivo hoy porque no hay un acuerdo entre el presidente y los líderes demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes y en el Senado para llevar a término un presupuesto que cobije toda la operación administrativa del gobierno federal. Me llamó la atención este titular de CNN. Congresista dice que empleados federales deben seguir trabajando durante el cierre. El cierre, como hemos dicho, cubre o afecta a sobre 750,000 empleados. Hay unas áreas que están exentas porque finalmente son las áreas de el sistema de seguridad de Estados Unidos, las agencias de ley y orden, como les llaman, y el Seguro Social. Dice Pablo José Hernández que no debería afectarse el comisionado residente
no debería afectarse el servicio o el pago de las ayudas, sobre todo de alimentos, conocidas como PAN, porque cuando eso ocurre, el gobierno de Puerto Rico siempre ha dicho, según él, que tiene para cubrir si no llega ese cheque. Porque no olvidemos que esa transferencia le llega al gobierno de Puerto Rico y es el gobierno de Puerto Rico el que distribuye esa cantidad de dinero que usted pueda recibir para alimentación. Ahora bien, el gobierno de Puerto Rico, alias en este caso la directora de la oficina de Puerto Rico en Washington, la directora viajera, que es la que sabemos que ha viajado en 20 ocasiones en 8 meses, constituyéndose como la viajera frecuente de la administración de Jennifer González Colón, dice muy poco. Un comunicado de prensa que tiene la mala costumbre la directora de PRAFA, la viajera frecuente, de comenzar algunos medios de comunicación, aunque usted no lo crea, se lo publican ad verbatim. Empezar con un cuentito de lo bueno que es el gobierno de Puerto Rico o lo bueno que se quiere hacer parecer y ver, que dice como sigue: desde PRAFA reconocemos la preocupación que esta situación genera en miles de familias en la isla. No obstante, reiteramos que los servicios esenciales del gobierno federal continúan activos, aunque en capacidad limitada, para garantizar la continuidad de los servicios prioritarios. Repite lo mismo. Nuestra responsabilidad es clara: orientar con transparencia y asegurar que Puerto Rico no se detenga. ¿Alguien me explica cuál es la transparencia? Ese es el segundo párrafo del comunicado. El primero es: cerró el gobierno y se van a afectar tanto. ¿Cuál es la transparencia? Dice ahí algo de cuál es la relación que tiene Bofil con el comisionado residente, que finalmente no tiene voto, pero está allí sentado. Está allí, como estuvo la comisionada residente y hoy gobernadora Jennifer González Colón, que Bofil trabajó en su oficina. O sea, alguien me puede decir, este comunicado aparece de un estudiante de la Escuela de Comunicación de primer año, no de cuarto. En cuarto ya escriben, se supone, comunicados realmente contundentes, de gobierno. Pues no. Bien abajo, y todo el que está en este trabajo sabe que lo más importante usted lo ubica en el primero y segundo párrafo. Porque si antes, cuando nosotros nos criábamos y empezábamos como periodistas, la gente no leía, imagínense lo que lean ahora. A menos que no sea a propósito, que esta gente no sepan redactar una comunicación oficial del gobierno de Puerto Rico, cuán importante es ese tema, que hay 14,000 empleados federales en Puerto Rico y que hay servicios que se pueden afectar por el cierre del gobierno. Y no saben escribir una comunicación. Ni siquiera usted lo ve en los medios diciendo esto es lo que va a pasar, esto ha pasado antes, mire, con esto lo vamos a hacer. No dan la cara ahora. La directora de PRAFA sí sabe dar la cara para decir que no, que ella no, Gabriela Bofelli, no, ella no viajó tanto. Además que es importante. Entre enero y agosto, entre el 3 de enero y el 20 de agosto, ha gastado sobre $13,000 en pasajes, $8,000 en alojamientos y $2,500 en dieta. Pero Andrea Bofelli no tiene una oficina a cargo que no sabe escribir un comunicado de prensa, ni siquiera darle la cara al país para decirle lo que puede pasar con este cierre del gobierno. Que los empleados federales, así como dice el mágico, el super republicano por Florida, deberían estar trabajando
aunque no reciban salario. Mike Aridopoulos. Con la boca de comer. Miren, trabajen, está cerrado el gobierno, pero esto es parte de ser empleado público. Usted trabaja y después le van a pagar. A ese nivel estamos en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y Gabriela Boffelli sigue viajando y sigue enviando comunicados que no conducen a nada, que no le dan información a nadie. Pero no da la cara. Y la gobernadora de Puerto Rico estuvo ayer en una conferencia de prensa. Cierto, nadie le preguntó, pero tampoco dijo, miren, el gobierno federal va a cerrar, esto es lo que debe pasar. Nada. ¿Le importa algo el gobierno de Puerto Rico? Tomen nota, empleados federales, que yo sé, por experiencia de haber trabajado y cubierto las autoridades federales en Puerto Rico, que no todos son del Partido Nuevo Progresista, pero hay muchos como Joseph González que se tiran de pecho y le cogen los nenes a la gobernadora. De esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de noticias contextualizadas. Me parece que lo más importante del asunto del cierre del gobierno federal es lo que no cierra. El servicio postal se mantiene activo. Como ya les dije, las agencias de ley y orden. Los beneficios de los programas esenciales del Seguro Social. La Oficina Conjunta de Recuperación, FEMA, tampoco cierra. Y a Boffelli le preocupó mucho que pensaran que los proyectos de reconstrucción se atrasan. Pero Boffelli, ¿por qué usted dice eso si ya ustedes como quiera solamente han gestionado el 18% de esos fondos? O sea, la lentitud no viene porque cierra el gobierno federal, viene de ustedes y de las administraciones gubernamentales y allí en el gobierno de Estados Unidos, que son bastante lentas produciendo los chavitos. Pero, bien importante, le faltó una línea en ese comunicado. O decirlo al país. La administración del presidente Donald Trump tiene amenazados esos fondos y muchos de los que no están todavía asignados, comprometidos, se pueden quedar en las cuentas del gobierno de Estados Unidos. Eso no se lo dicen al país, pero esa es la realidad. Y yo le voy a dar un ejemplo. Yo conozco varias personas que trabajan en FEMA y que también se han ido a la industria de esas organizaciones y de esas corporaciones que vinieron a Puerto Rico en medio de la recuperación. Eso quiere decir, esas organizaciones como Horn, la escucharon mucho porque nosotros hemos hablado mucho de Horn, que es una de esas supercompañías que vinieron a administrar los fondos federales y a asignar y a buscar los contratistas, etc. Esas compañías tienen hoy los fondos y las necesidades que tienen para contratar personal, tienen limitaciones y congelaron la posibilidad de contratar personal porque no están tan seguros que le va a llegar el dinero de FEMA. Eso no se lo dicen al país. Me consta, en por lo menos 2 casos que conozco, que no han podido contratar, que están ya a punto de caramelo, y no han podido contratar porque es que no sabemos cómo esto va a fluir. Así es que Gabriela Boffelli, yo creo que debe preocuparse cuando viaje a Puerto Rico por decirle a la gobernadora, esto va a salir y esto va a seguir saliendo. Porque hay muchas instancias en que el periodismo independiente lo ha investigado y lo publica. Pero sabemos que a ustedes les gusta hacer ruidos en los medios tradicionales, sobre todo con los muchachos en el regazo y el chistecito, etc. Y el tratar de establecer desde una publicación directa de la fortaleza que ustedes están haciendo cuando sabemos que hay serios problemas. Ese es el asunto del cierre del gobierno. Y yo vuelvo e insisto. ¿Dónde está la gobernadora de Puerto Rico
diciendo algo sobre ese tema. Ayer tuvo una conferencia de prensa donde habló muchísimo de David Figueroa y de por qué él debía hacer sin contestar lo urgente, que es que se le imputan conflictos de interés precisamente en el tema de administrar una oficina que tiene que velar por incumplimientos, sobre todo para esa población. Y no dijo nada sobre ni el cierre del gobierno, ni lo que está pasando con los fondos federales, porque ella insiste en hacer titulares, y algunos se los compran, de que hay más dinero, más dinero, más dinero. Y ahora vamos al tema que incide en todo esto que estamos hablando. En la medida en que el gobierno de Puerto Rico insiste en la propaganda, insista en utilizar las herramientas para engañar, para decir que reciben dinero, pero sabemos que el dinero no solamente se queda corto, sino que la responsabilidad del gobierno es administrarlo y sabemos en lo que se está yendo. El gobierno de Puerto Rico pierde la oportunidad de ser transparente con el país. Y ayer hubo quizás el anuncio número 11 desde la administración Pierluisi de otro aumento al servicio de energía. El negociado de energía hizo un comunicado de prensa que aprovecho para decirle, a mí no me los envían. Voy a llamar ahorita, oye, por favor, no sean tan burdos, envíenme los comunicados por lo menos. Yo sé que no me van a dar entrevista, pero por lo menos envíenmelo. Para decir que había un problema con la disponibilidad de gas metano en el mercado, por lo que se imponía un aumento al servicio de energía en 3 vías, que iba a llegar en esa famosa figura que la tengo y quiero colocárselas para que estemos clarísimos de qué estamos hablando cuando el negociador de energía dice que hay un renglón de cargos que se van a afectar. Por ejemplo, aquí usted tiene, yo estoy segura que ustedes la han visto. Estos son los cargos donde por aquí le van a decir cuáles son los cargos que ustedes están pagando en su factura. El ajuste del cargo del combustible, el ajuste por compra de energía, la cláusula CELTA, municipios, subsidios, etcétera, etcétera. Eficiencia energética, todo eso que cuando usted suma y resta es mucho más de lo que usted paga por lo que realmente usted consumió. Exactamente eso está pasando con este nuevo aumento. Y fíjense lo importante de estar bien claro de por qué es este aumento. Cuando ayer en el comunicado de prensa se establece que precisamente va a haber 3 aumentos, 3 aumentos efectivos hoy. Por la cláusula de ajuste de compra de combustible, 12 centavos el kilovatio por hora. La cláusula de ajuste por compra de energía, lo vieron ahí listado. Más, déjenme dejárselo para que estén súper claros de cómo es que debemos entender este asunto de el aumento. La cláusula de compra de energía, 4 centavos por kilovatio, y la cláusula de subsidio de combustible, 2 centavos. Eso es un total de 16 centavos si las personas, si esa cuenta, esa familia, etcétera, consume hasta 800 kilovatios. En la resolución ayer, el negociador de energía dijo que el aumento se identifica por la escasez de gas metano en el mercado como uno de los factores que lo provoca. Para que estemos claros, en la resolución lo dice. Y yo pregunto, ¿dónde está el gobierno de Puerto Rico diciendo algo sobre este aumento?
Y yo quiero traer aquí algo que está pasando, por un lado, en el Tribunal Federal, con una demanda que habíamos reseñado antes, que es la demanda de aquellos que pilotan en esa área náutica las barcazas, que son las que le proveerían seguridad y son los encargados de proveer esa seguridad al transporte de barcazas en el área, en este caso, del muelle de San Juan. ¿Que quién está allí moviendo barcazas? New Fortress. Por un lado ese pleito y por otro lado precisamente lo que el gobierno de Puerto Rico negoció con New Fortress hace 2 semanas y que apenas ha hablado del asunto, más allá de utilizar un medio de comunicación con participación en el negocio de New Fortress y Genera Puerto Rico, para tratar de llevar el mensaje y el discurso de que ese contrato va a beneficiar al pueblo de Puerto Rico porque va a contener ahorros. Eso ha dicho ese medio de comunicación para tratar de decir que la negociación del gobierno con New Fortress es buena. Y ayer yo escuchaba a la gobernadora en la conferencia de prensa y la escuché también en la conferencia de prensa del lunes decir algo así como: no, nosotros estamos, lo que no se había logrado antes, que es que puedan entrar otras barcazas, otros suplidores, porque ustedes saben que antes había un contrato que le daba exclusividad a New Fortress, pues nosotros lo estamos logrando. Pero miren, por encimita, vuelvo, insisto, tampoco haya nadie que le hizo preguntas, había nadie que le hizo preguntas relacionadas en profundidad a lo que es un contrato que por lo menos el periodismo independiente ha sacado, entre otras plataformas, en Bonita Radio lo hemos dicho con todas las letras. Trajimos el contrato precisamente que negoció Anthony Maceira, el militar fotuto del Partido Nuevo Progresista en los medios, el contratista que firmó como director de puerto. ¿Y por qué esto se atraviesa con el aumento? Porque eso es lo que no quieren que ustedes vean. Y yo creo que es materia importantísima para llegar a lo que se puede traducir el aumento en los costos de hacer negocios en Puerto Rico, que vamos a discutir al final, con un mensaje que no lo escribí yo, lo escribieron los dueños de un negocio que tuvo que cerrar en Santurce por todo lo que está pasando y las políticas públicas del gobierno de Jennifer González y del gobierno de Estados Unidos, que se traducen en la miseria de los comerciantes en Puerto Rico. Vamos al asunto del pleito de los pilotos, porque ese pleito, que lo hemos reseñado porque hay colegas que lo han reseñado y así lo hemos traído, lleva más de un mes el cuestionamiento de el pleito de seguridad con barcazas de gas en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico. Y la juez Silvia Carreño es la que está viendo esa causa. Y es una demanda precisamente de los pilotos que hacen las maniobras para transitar las naves en la bahía de San Juan. Y el gobierno de Puerto Rico no había contestado ese pleito. No había dicho nada, no había intervenido. Cuando se supone, según la gobernadora, que lo más importante para ella es el asunto de energía eléctrica, sacar a Luma y normalizar un sistema estable y mantener una recuperación del sistema de energía activo para tratar de que realmente le dé buenos frutos al pueblo de Puerto Rico. Dijo ella en su campaña que eso era lo más importante,
Pues en un pleito tan importante como es que los pilotos están cuestionando lo que no hace New Fortress y supuestamente le están adjudicando que toma acciones unilaterales para no mover esas barcazas de una manera segura, el gobierno de Puerto Rico no hace nada. Y yo vuelvo e insisto, esto no lo dice un periodista, esto se trae en una vista pública que todo lo que se diga bajo juramento está susceptible y es susceptible a que lo encuentren incurso en desacato si usted miente. Y allá hay una vista pública. Pública. Todo el mundo puede entrar. Y hay un pleito que si el gobierno de Puerto Rico le preocupa tanto el asunto de la energía y la disponibilidad de gas, que hace tiempo que no sale, aunque lo escuché ayer en un medio, tratando de dar información precisamente de cuál es la posición del Estado, pero el sal de energía era lo más grande que tenía el gobierno de Jennifer González. José Colón no sale. Y en este pleito, después de 5 vistas, y que la jueza emitió una orden temporera para mantener las medidas de seguridad originales, que New Fortress, según los demandantes, ha violado constantemente, porque unilateralmente dijo: yo no voy a seguir eso. Yo no voy a seguir esas directrices de estos pilotos. Ahora, después de 5 vistas y un mes de pleito, el gobierno intervino por primera vez. ¿Saben para qué? Para decir que no hay gas y que si no se deja entrar una barcaza con medidas menos seguras, habrán apagones y se desestabilizará la economía. Ese es el gobierno de Jennifer González. Ese es el zar de energía que sabe y sabía tanto, pero sobre todo que es tan leal al Partido Nuevo Progresista y a Jennifer González, que hace exactamente lo que le diga su gobierno desde el Partido Nuevo Progresista. Pero ¿saben cuándo surge esta intervención del Estado? Cuando sabían que el negociado de energía venía con un aumento, con la misma excusa. La excusa de que no hay gas y de que le tienen que aumentar la factura al consumidor y a la consumidora, porque ante la escasez de gas se fueron a comprar diésel para que se produjera energía en las plantas generatrices. Entonces se supone que nosotros pensemos que esto es casualidad, que Josué Colón y la gobernadora casualmente, cuando supieron de la orden de la jueza Silvia Carreño, entonces determinaron: caramba, fíjate, deberíamos tener la posibilidad de decirlo en medio e intervenir en el pleito en medio del aumento de la factura de la luz. Josué Colón, gobernadora de Puerto Rico, y nunca se nos olvide Francisco Dómenes como secretario de la Gobernación, porque si hay algo que se hace en Puerto Rico desde el gobierno, es que el gobernador de facto en la fortaleza, porque el gobierno de facto en Puerto Rico se llama la Junta de Control Fiscal, es Francisco Domenech. Y por eso la imagen habla por sí sola. Ayer se sentaron, o hace 48 horas se sentaron y dijeron: ups, tenemos un problema, la juez Carreño nos va a poner a correr. Y ayer Josué Colón, en una petición de intervención en el pleito para justificarlo, le dice: oh, mire, jueza, es que si usted no deja que las barcazas entren como le dé la gana a New Fortress, se va a desestabilizar la economía y va a pagar el consumidor. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene? No solamente el momentum, que obviamente yo lo estoy leyendo aquí y este es mi análisis, porque nada es casualidad. El problema que tiene el gobierno de Puerto Rico, vuelvo y repito, es que aunque quieran
seguir engañando al país a través de propaganda pagada en medios tradicionales, pagada en los famosos fotutos que tienen a través de los podcasteros que le llama Gabo Ramos de la derecha, los fascistas, que le pagan a contratistas para que tengan medios y recluten periodistas disruptivos. Es que es algo, es increíble. Eso es el anuncio del medio que tiene Antonio Maceira Saya con otros PNP para tratar de impactar lo que está haciendo el periodismo independiente de una manera sólida. Es que la gente se lo cuestiona. Y la gente se lo cuestiona en esos medios y en esas plataformas que ellos quieren que se entienda que el gobierno de Puerto Rico está haciendo un trabajo porque le dijo a la jueza que el problema es que se desestabiliza la economía. No, que la economía ya está desestabilizada precisamente por lo que hacen y no hacen desde el gobierno de Puerto Rico. Y yo les voy a dar 2 ejemplos que me parecen importantes para poder llegar a la conclusión de que el país está activo, de que hay un grupo de personas, de que hay gente que no se lo creen en los mismos medios donde ellos tratan de hacer propaganda. Porque recordemos, la propaganda en la Alemania nazi se limitaba al famoso Pasquín y al periódico Papel y al movimiento de esa propaganda en ese nivel de medios de comunicación que se regentaban en aquel momento. Pero en este momento la propaganda se atraviesa a través de todas las plataformas nuevas, de todas las que se inventan y se las reinventan todos los días. Ahora hay una manera de producir que incluso la utilizan algunos periodistas, que se conoce como producción de contenido explainers. Que no es otra cosa que la persona que está hablándole le está explicando lo que pasa en determinado, o lo que ocurre o se analiza, desde dónde se analiza determinado asunto. Todos los días se inventan uno nuevo, precisamente porque esto cambia todos los días. Y de la manera en que el periodismo puede utilizar esas herramientas, la derecha, los misóginos, los homofóbicos, los xenofóbicos, los que quieren militarizar a Puerto Rico, la utilizan. Y en este momento utilizan esas redes y compran a aquellos que quieren que vean su producto, porque todas estas herramientas usted le pone dinero y el alcance es mayor. Obviamente, el que tiene dinero para hacerlo. Por eso yo siempre, cuando hablamos de periodismo independiente, les digo, en Bonita no tenemos esos chavos. El producto nuestro es orgánico. Pero ellos lo compran para llegar más rápido. ¿Qué le cuestiona esta internauta en redes sociales? A mí me pareció genial, con las diferencias que pueda tener de la premisa. Esta internauta, y esto es Twitter, dice en un mensaje en su muro: si la prensa en Puerto Rico de verdad fuese izquierdosa, ya sabrías quién compró Politank, qué invitados consiguieron colar un contratito con el gobierno tras pagar $2,500 por entrar a un cumpleaños. ¿A dónde va lo que pagas en cruditas? ¿Cuánto se paga del Fondo General a cada canal, periódico y emisora radial para trazar retóricas políticas? ¿Cuántos asesores pagamos en el Capitolio por oficina? ¿Quiénes cabildean para determinar nuestro futuro energético? ¿Quiénes son los dueños de cada caseta en La Parguera? ¿De dónde proviene la fortuna de Tomás Rivera Chats? ¿Por qué nadie le mete mano a los planes médicos? ¿Qué opina la GOBE sobre el genocidio en Gaza? Fíjense que esta persona está haciendo uso de sus redes para decir que la propaganda del gobierno de Puerto Rico, que ha tratado de establecer desde los fotutos Anthony Maceira
los de la derecha del Partido Popular, que hay uno que es ejemplar como muchacho de Goebbels, como un buen aprendiz de Goebbels, el de la Alemania nazi. Iba a decir mal el nombre. Cristian Sobrino. Y todos esos fotutos. Mercader está perdido, pero es un fotuto. Vamos a ver cuando resucita después del asunto de violencia doméstica contra Joan Rodríguez Bebe. Si ellos tienen esa capacidad, la capacidad de la gente está en estas preguntas. En decirle a otros, mire, izquierdosa nada. Por lo menos los que van a las conferencias de prensa no hacen estas preguntas. Tengo que decirle a la internauta que nosotros sí hemos manejado algunos de esos temas y otros los tenemos en agenda, porque el periodismo independiente sí se ha encargado de hacer el trabajo de contestarle al país lo que ellos tienen derecho a saber. Y de hecho, creo que hoy es el Día Internacional de la Información, del Derecho a la Información. Qué día interesante para hablar sobre esto, precisamente en el análisis cruzado e importante de lo que significa que el país no tenga toda la información porque el gobierno no se la da, de cómo es que llegamos a este nivel de aumentos en el servicio de energía eléctrica. Pero si ustedes piensan que es lo único, no. Ayer, las personas que tenían este negocio, BRGR Shop, The Burger Shop, en el área de Santurce, hicieron una publicación para decir que tenían que cerrar. Y fíjense en las razones que dan los dueños, administradores de este negocio, para cerrar operaciones. Por circunstancias fuera de nuestro control, The Burger Shop se ve en la obligación de suspender sus operaciones de manera indefinida. Factores como el impacto de la inflación, el incremento en aranceles y alquileres y los recientes cambios en la política pública han creado un panorama económico que lamentablemente impide continuar ofreciendo nuestros servicios bajo las condiciones actuales. Nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes, colaboradores, suplidores, empleados y amigos que nos han acompañado a lo largo de estos años. Su apoyo, lealtad y confianza han sido la esencia de este proyecto y cada experiencia compartida en nuestra casa quedará en nuestra memoria con gran aprecio. Confiamos en que el futuro traerá nuevas oportunidades y que en mejores circunstancias podamos volver a servirles con la misma pasión y dedicación que siempre nos ha caracterizado. Esto, gobernadora José Colón, Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez y todo el liderato del Partido Nuevo Progresista, que es hoy gobierno, no es un invento del periodismo. Estas son las expresiones de gente que tiene que cerrar sus negocios porque no puede mantener su pan de cada día, su negocio operando por las condiciones de vida a que los ha sometido el gobierno de turno y los gobiernos del Partido Nuevo Progresista 2017, 2020 y 2024. Ustedes barrieron. Esto es lo que piensa la gente que tiene negocios en Puerto Rico, que hoy se deben estar cuestionando cuánto pueden aguantar con un aumento de 8% a la factura, porque al negociado de energía le da con no fiscalizar al gobierno de Puerto Rico y mantener esclavo al pueblo de Puerto Rico en un pago mucho más alto de un servicio de energía deficiente. Esto es un invento del periodismo que ustedes llaman comunista y de izquierda. Vayan donde el dueño de Burger Shop y donde los dueños, los administradores. ¿A que no lo llevan? ¿A que no le piden información de qué le ha pasado? ¿A que no van donde todos los que han cerrado? Donde todos los que se han tenido que ir a hacer trabajos en sus casas porque no pueden pagar el servicio de energía que tenían en un negocio en determinada avenida en el área de San Juan.
De eso es lo que estamos hablando. Y cuando hablamos de lo que el periodismo debe estar trayendo, es preguntarle a la gobernadora cómo es posible que haya gente en Puerto Rico que utilice sus redes para decir específicamente lo que suponen las políticas del gobierno de Puerto Rico y del gobierno de Estados Unidos y que abraza el gobierno de Jennifer González y ellos no digan nada. Inflación, incremento en aranceles y alquileres y los recientes cambios en la política pública han creado un panorama económico que lamentablemente impide continuar ofreciendo nuestros servicios bajo las condiciones actuales. Contéstenle al país, el periodismo independiente seguirá haciendo su trabajo y esta es la realidad de todos los días y cada vez que encontremos la información traída por la gente, por su experiencia, lo vamos a traer, lo vamos a analizar y le vamos a decir también a nuestras audiencias lo que es más importante conocer de lo que está ocurriendo, en este caso, con relación a los contratos del servicio de energía de New Fortress, lo que supone para algunos protagonistas mediáticos que son los que están dorándole la píldora a las audiencias que tienen y que dejan de ser precisamente por lo que no le dicen. Nosotros nos fuimos, gracias por estar. Recuerden, vayan a nuestras redes, pueden donar a las plataformas también de ATH Móvil, Bonitas Radio Periodismo 21, siempre en bonitasradio.net y en fundacionperiodismo21.com. Que no se olviden que vamos a estar el 25 de octubre entre 2 y 6 de la tarde en un compartir apoyando a esos comerciantes del área de Guaynabo, del Paseo Tablado, sobre todo a la amiga del 515 y hablando y compartiendo eso, las vivencias, por dónde debemos ir. Lleven lo que ustedes quieren que nosotros hagamos o ustedes entienden que necesitan de información. Los temas están ahí. Los temas que nosotros hemos cubierto también responden a las necesidades que entendemos tiene el país de saber y sobre todo que compartan con nosotros las experiencias. Yo sé que es difícil denunciar y dar la cara. Y si no, pregúntenle a la Contralora, Yasmín Valdivieso, que después que dijo lo que dijo, se retractó y ahora dice que no dijo aquello que ya está en evidencia. De hecho, vayan a todas nuestras plataformas y compartan el contenido que publicamos hoy. Lo que dijo la Contralora el jueves y lo que dijo ayer. Importante. A 2 periodistas. A las preguntas de los periodistas contestó y ayer se retractó. Yo sé que es difícil y yo no le digo a nadie que se queme, pero la información nos puede llegar a través de los correos electrónicos, carmenenit@bonitasradio.net y siempre también, Rodrigo también tiene su correo electrónico, Rodrigo Otero Goico, @bonitasradio.net. Saben que siempre pueden enviarlo por ahí con la mayor confidencialidad. Pero sobre todo, compartan los contenidos para que el mundo se entere cómo es que en Puerto Rico hasta los mismos PNP que tienen la valentía en un momento de denunciar lo que les ha sido presión para que acusen a otros políticos más que a los PNP, también es importante que el país lo sepa. Nos fuimos, gracias. Recuerden compartir y comentar. Nos vemos a la tarde en otro ¿Qué Palo es Noticia? Buen provecho a los que no han desayunado y no se olviden, suavecito por la orillita, que volvemos a las 5. Nos vemos más tarde. Este programa fue traído a ustedes por Vegaco, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento,
Esta es la verdad.